Los pueblos tienen algo especial, el aire se siente más denso al caer la noche, y las historias no tardan en salir a la luz. Mi abuelo siempre decía que cada leyenda tiene un poco de verdad, y en estos rincones apartados, las palabras de los ancianos no son solo cuentos para asustar. Vecinos que juran haber visto luces extrañas en el cerro, figuras que se deslizan por los callejones sin dejar rastro, o ríos que esconden más que agua. Lo curioso es que, a veces, lo que empieza como un relato para pasar el tiempo termina siendo un aviso, una advertencia de lo que realmente acecha en la oscuridad. Porque en los pueblos, el terror no solo se cuenta, se vive. El lamento en la niebla. Me llamo Carolina y crecí en una de las chinampas de Xochimilco, rodeada por canales oscuros y árboles cuyas ramas parecían dedos extendidos hacia el cielo. Las noches en mi pueblo siempre tuvieron un aire especial, un silencio pesado, roto solo por los murmullos del agua o el lejano croar de las ranas. Pero había algo más, algo que siempre estaba ahí aunque no lo viéramos, la presencia de la Llorona. Para muchos, la Llorona era solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los canales después del atardecer. Yo crecí escuchando su historia, una mujer que, en su desesperación, ahogó a sus hijos y quedó condenada a vagar eternamente, buscando sus almas. Mis padres solían mencionarla de vez en cuando, pero siempre con un tono de advertencia, como si hubiera algo de verdad detrás del mito. Por años, no le di importancia. Crecí como cualquier niña de pueblo, explorando las chinampas con mis primos, recogiendo flores para los altares de Día de Muertos y navegando en trajineras con mi familia. Pero todo cambió una noche, cuando tenía 14 años. Una noche que nunca olvidaré. Era verano, y el calor hacía que las noches fueran difíciles de soportar. Toda mi familia estaba en casa, mis padres, mis 2 hermanos menores y mis tíos, que habían venido a pasar unos días con nosotros. La casa estaba llena de risas y pláticas, hasta que, alrededor de la medianoche, un silencio extraño cayó sobre nosotros. No era el tipo de silencio normal. Era denso, pesado, como si el aire hubiera sido absorbido por completo. De repente, lo escuché. Un lamento. Era un sonido tan profundo y lleno de dolor que me puso la piel de gallina al instante. ¡Ay, mis hijos! La voz era tenue, lejana, pero al mismo tiempo parecía estar justo afuera de nuestra casa. Mis hermanos se abrazaron a mi madre, mientras mi padre se levantaba lentamente, tratando de entender qué estaba pasando. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que habíamos escuchado. El lamento volvió, esta vez más fuerte, más claro. Era como si el viento lo trajera desde el canal. Mi madre intentó mantener la calma, rezando en voz baja, pero mis tíos, incrédulos y con un toque de valentía insensata, decidieron salir. Tomaron una linterna y abrieron la puerta. Desde el umbral se veía el canal cubierto de una neblina espesa que nunca antes había estado ahí. La luna apenas iluminaba el agua y todo parecía inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Pero entonces la vimos. Una figura blanca, de pie en la orilla de la chinampa, con el cabello largo y negro cayendo sobre su rostro. Mis tíos llamaron hacia ella, pero no respondió. La linterna que llevaban parpadeó, como si algo en el aire interfiriera con su luz. Entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a moverse. No caminaba. Flotaba, deslizándose sobre la tierra con una lentitud que hacía que cada segundo se sintiera eterno. Mi madre gritó desde adentro, pidiéndoles que regresaran, pero mis tíos estaban paralizados. Yo, desde la ventana, no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, como si su dolor pudiera envolvernos a todos. Cuando mis tíos intentaron acercarse, ella se detuvo. Levantó la cabeza ligeramente, lo suficiente para que pudiéramos ver su rostro, o más bien, la ausencia de él. Era un vacío oscuro, como si la luz de la luna no pudiera tocarla. En ese momento, desapareció en la bruma, como si nunca hubiera estado ahí. Mis tíos volvieron a la casa, temblando y pálidos, incapaces de hablar durante horas. Mi madre no dejó de rezar hasta el amanecer, mientras mis hermanos y yo nos acurrucábamos en un rincón,
demasiado asustados para dormir. Cuando llegó la mañana, intentamos convencernos de que había sido un sueño, una ilusión causada por la niebla y el cansancio. Pero en el fondo sabíamos la verdad, la Llorona había venido esa noche. Los días siguientes fueron extraños. Mis tíos decidieron irse antes de lo planeado, diciendo que tenían asuntos urgentes que atender. Mi madre insistía en poner salicruces en las ventanas y mi padre evitaba hablar del tema. Pero algo había cambiado en la casa. Era como si una sombra invisible se hubiera quedado con nosotros. Las noches se volvieron más inquietantes. Escuchábamos ruidos extraños, pasos en el techo, golpes suaves en las paredes y de vez en cuando, el eco de un llanto que parecía venir del canal. Mis hermanos comenzaron a tener pesadillas y mi madre decía que sentía que algo la observaba mientras dormía. Una noche, semanas después de la aparición, me desperté con una sensación extraña. No sabía qué hora era, pero la casa estaba en completo silencio. Me levanté para ir al baño y cuando pasé por la ventana que daba al canal, la vi de nuevo. Estaba ahí, parada en el mismo lugar, mirando hacia la casa. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me quedé congelada, observándola, hasta que su cabeza giró lentamente hacia mí. No había ojos en su rostro, pero podía sentir que me veía. En ese momento, el aire a mi alrededor se volvió frío y el sonido del agua moviéndose llenó mis oídos. Cerré los ojos con fuerza y corrí de vuelta a mi cama, temblando bajo las cobijas hasta que el sol salió. Después de esa noche, mi madre decidió traer a un sacerdote para bendecir la casa. El hombre, un anciano de manos temblorosas, recorrió cada rincón, rezando y rociando agua bendita. Cuando llegó a la ventana que daba al canal, se detuvo. Miró hacia afuera con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de miedo y reconocimiento. «Esto no se irá tan fácil», dijo en voz baja. «Algo se quedó aquí». Nos recomendó que nos mudáramos, que dejáramos el lugar y nunca miráramos atrás. Pero no podíamos. La chinampa era todo lo que teníamos, y mis padres no podían darse el lujo de abandonarla. Así que nos quedamos, viviendo con esa presencia que nunca se fue por completo. Los años pasaron, pero la memoria de aquella noche no se desvaneció. A veces, todavía escuchamos el llanto en la distancia, y aunque tratamos de ignorarlo, el miedo nunca se va. Ahora entiendo por qué los ancianos del pueblo siempre decían que la Llorona no es solo una leyenda. Es algo real, algo que pertenece a este lugar y que nunca nos dejará. Si alguna vez visitas Xochimilco y escuchas un lamento en la noche, no salgas. No trates de verla. Porque una vez que cruzas esa línea, nunca estarás a salvo. Y aunque el tiempo pase, su presencia te seguirá, como una sombra que nunca puedes escapar. La música de la muerte. Mi nombre es Joaquín, tengo 38 años y crecí en un pequeño pueblo en San Luis Potosí. Es un lugar rodeado de cerros y llanuras, donde la vida transcurre lentamente y las historias que los ancianos cuentan son parte de la identidad del lugar. Una de esas historias siempre me dio escalofríos, incluso antes de entenderla por completo, la música de la muerte. Decían que, si escuchabas el sonido de un violín en el campo durante la noche, alguien cercano a ti moriría. Nunca supe si era un simple cuento para asustar a los niños o algo más oscuro. Hasta que lo viví. Cuando era niño, mi abuelo Julián me llevaba con él a cuidar el ganado por las noches. Decía que el mejor momento para vigilar era después del anochecer, cuando los depredadores salían. Yo lo seguía sin quejarme, emocionado por pasar tiempo con él, aunque el miedo a la oscuridad siempre se aferraba a mi pecho. Mi abuelo era un hombre serio, casi siempre callado, pero esa noche en particular lo noté inquieto. Caminaba con más prisa de lo habitual y sus ojos escaneaban el horizonte como si esperara algo. «¿Qué pasa, abuelo?», le pregunté, rompiendo el silencio. «No te alejes de mí esta noche», respondió con un tono que no admitía discusión. No entendí por qué estaba tan serio hasta que lo escuché. Era un sonido tenue al principio, casi como si el viento lo trajera desde lejos. Una melodía suave, melancólica, tocada con un violín. Me detuve, pensando que alguien más estaba cerca, pero cuando miré a mi abuelo,
vi cómo su rostro se tensaba. Sin decir una palabra, me agarró del brazo y me arrastró hacia el corral. Su apretón era fuerte, casi doloroso, y eso me asustó más que el sonido. «Abuelo, ¿qué es eso?», susurré. Él no respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros y llenos de algo que, años después, reconocí como miedo. Me llevó de vuelta a la casa sin detenerse ni una sola vez. A la mañana siguiente, uno de nuestros vecinos fue encontrado muerto en el campo, a unos pocos kilómetros de donde habíamos estado. Nadie pudo explicar la causa. No tenía heridas, no parecía haber sufrido, simplemente estaba ahí, como si hubiera dejado de vivir en un instante. Esa experiencia quedó grabada en mi mente, pero con el tiempo intenté olvidarla. Me dije que todo había sido una coincidencia, que los cuentos sobre el violín eran solo eso, cuentos. Pero muchos años después, algo me hizo recordar aquella noche, y lo que ocurrió me cambió para siempre. Tenía 27 años y hacía poco que había regresado al pueblo tras pasar varios años trabajando en la ciudad. Mi abuelo había fallecido hacía tiempo, y yo había heredado su pequeña parcela. Decidí quedarme para ocuparme del terreno y del ganado. Me gustaba la tranquilidad del campo, aunque había algo en las noches que siempre me ponía nervioso. Los sonidos, o más bien la falta de ellos, hacían que mi mente divagara a lugares oscuros. Una noche, mientras revisaba el ganado, escuché algo que me detuvo en seco. Era un violín. Al principio pensé que estaba imaginándolo, pero no. La melodía era real, clara, y parecía provenir de algún lugar entre los cerros. El miedo se apoderó de mí al instante, y un recuerdo enterrado de mi infancia surgió con fuerza. La advertencia de mi abuelo resonó en mi cabeza: no te alejes de mí esta noche. Traté de ignorarlo, diciéndome que alguien debía estar tocando música en algún lugar cercano. Quizás un vecino, quizás un viajero. Pero mientras más escuchaba, más claro era que el sonido no venía de ningún lugar en específico. Era como si estuviera en el aire, envolviendo todo a mi alrededor. Dejé el trabajo a medias y regresé a casa con prisa, sintiendo que algo me seguía. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, supe que uno de mis vecinos, don Pablo, había muerto durante la noche. Lo encontraron en su cama, con una expresión de paz, pero sin explicación aparente para su muerte. La sensación de déjà vu me golpeó con fuerza, y supe que no podía ignorarlo más. Algo estaba pasando, algo que no entendía, pero que no era una coincidencia. Los días pasaron, pero mi mente no podía dejar de pensar en la música. Decidí hablar con doña Rosario, una mujer mayor que había conocido a mi abuelo y que era famosa en el pueblo por saber sobre las leyendas locales. Cuando mencioné la música de violín, su rostro se ensombreció. «Esa música no es para los vivos», me dijo. «Es un aviso, un llamado. Algo que viene por aquellos cuyo tiempo se acaba». Le pregunté si había alguna forma de evitarlo, pero solo negó con la cabeza. «Si la escuchas, ya es tarde», susurró. «Solo queda esperar». Sus palabras me llenaron de desesperación, pero también de curiosidad. Decidí investigar más, hablar con otros ancianos del pueblo, y poco a poco fui armando una historia más clara. Según las leyendas, el violín pertenecía a un hombre que había hecho un pacto con algo oscuro. Era un músico que vendió su alma para tocar mejor que nadie, pero la maldición lo condenó a vagar eternamente, anunciando la muerte de aquellos que estaban cerca de su hora. Una semana después de la muerte de don Pablo, volví a escuchar la música. Era de noche, y yo estaba dentro de mi casa, intentando concentrarme en cualquier cosa para no pensar en lo que había aprendido. Pero la melodía me encontró. Esta vez era más fuerte, más cercana. El aire en la habitación se volvió frío, y sentí que algo estaba afuera, esperando. Contra mi mejor juicio, salí con una linterna. No había viento, no había animales haciendo ruido, solo la música, flotando en la oscuridad. Caminé hacia el cerro, siguiendo el sonido como si estuviera hipnotizado. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó sin aliento. En la cima del cerro, bajo la luz de la luna, había un hombre. Era alto, vestido de negro, con un sombrero que le ocultaba el rostro. Sostenía un violín que parecía brillar con una luz propia, y lo tocaba con una habilidad imposible.
La música era hermosa y aterradora al mismo tiempo, una mezcla de tristeza y algo más profundo, algo que no podía describir. Quise acercarme, pero mis piernas no respondieron. Fue entonces cuando el hombre levantó la cabeza y aunque no pude ver sus ojos, sentí que me miraba directamente. La música se detuvo y el silencio que siguió fue aún más perturbador. Luego, como si el tiempo se hubiera detenido, el hombre desapareció, dejando solo el eco de su última nota. Esa noche fue el comienzo de algo que no he podido explicar. Desde entonces, la música me persigue. No importa dónde esté, siempre la escucho, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. He visto a otros caer, vecinos y conocidos que escucharon la melodía antes de morir sin razón aparente. Pero yo sigo aquí, atrapado en una espera interminable, preguntándome cuándo será mi turno. Escribo esto con la esperanza de que alguien lo lea y entienda que hay cosas que no podemos comprender, cosas que no deberían ser. Si alguna vez escuchas un violín en la noche, no sigas la música. Quédate donde estás, reza y espera que no sea para ti. Porque una vez que la oyes, ya no hay vuelta atrás. Y yo, mientras tanto, seguiré esperando, sabiendo que el músico oscuro vendrá por mí. Es solo cuestión de tiempo. El pacto del curandero. Mi nombre es Mateo, y aunque nunca creí en las historias que mis abuelos contaban sobre el curandero que desapareció en nuestro pueblo, hoy puedo decir que esas historias son reales. Lo que viví no solo me hizo creer, sino que me dejó marcado para siempre. Es algo que hasta ahora me cuesta contar, pero siento que debo hacerlo, aunque solo sea para advertir a otros de que hay cosas con las que no se debe jugar. El pueblo donde crecí en Veracruz era como muchos otros, pequeño, tranquilo, con vecinos que se conocían de toda la vida. Pero había algo que lo distinguía, un terreno baldío, justo al final del camino principal. Los mayores lo llamaban el lugar maldito. Nadie se acercaba, ni siquiera los animales. Las plantas crecían de forma retorcida y el aire ahí era más pesado, como si algo invisible lo contaminara. Mi abuela solía hablar del curandero que vivió en ese lugar en los años 50. Según ella, era un hombre que podía curar cualquier enfermedad, desde los dolores más simples hasta males que los médicos no podían explicar. Las personas llegaban de otros pueblos para buscar su ayuda y siempre se iban agradecidas. Pero también corrían rumores. Se decía que sus poderes no eran naturales, que había hecho un pacto con algo oscuro para obtenerlos. La historia que mi abuela repetía con más frecuencia era la de la noche en que el curandero desapareció. Según ella, estaba en su cocina cuando vio desde su ventana cómo la casa del hombre ardía en llamas. El fuego era extraño, de un color rojo intenso, casi como sangre, y no emitía humo. Cuando los vecinos llegaron corriendo con cubetas de agua, la casa estaba intacta. No quedaba ni una ceniza, ni rastro del curandero. Desde entonces, nadie pudo vivir en ese terreno. Los que lo intentaron enfermaban misteriosamente o sufrían accidentes inexplicables. La gente empezó a evitar el lugar y con el tiempo se convirtió en un espacio abandonado y temido. Nunca creí esas historias hasta que, hace unos años, decidí explorar el terreno. Era una tarde nublada y mis amigos y yo buscábamos algo que hacer. Fue David, el más atrevido del grupo, quien propuso que fuéramos. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, dijo entre risas. Aunque no lo admití, algo en mí dudaba. Había crecido escuchando las advertencias, pero no quería parecer cobarde. Así que acepté. El terreno estaba cubierto de maleza y el aire tenía un olor extraño, metálico, como si algo se estuviera pudriendo bajo la tierra. En el centro del lugar, donde alguna vez estuvo la casa, había un círculo de tierra negra. La vegetación evitaba esa área, y aunque lo intenté, no pude ignorar la sensación de que algo nos observaba. Mientras caminábamos, David encontró un pedazo de madera vieja enterrado en el suelo. Lo levantó, y al hacerlo, notamos que estaba tallado con símbolos extraños. Ninguno de nosotros los reconoció, pero algo en ellos me provocó un escalofrío. David, ignorando nuestras advertencias, decidió llevárselo como recuerdo. Esa noche, todo comenzó.
Cuando regresé a casa, sentí que algo estaba fuera de lugar. El aire en mi habitación era denso, como si hubiera alguien más allí. Apagué las luces e intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un susurro. Al principio era bajo, indistinguible, pero poco a poco las palabras se hicieron más claras. No debieron venir. Me senté en la cama, sudando frío, y vi algo en la esquina de mi habitación. Era una sombra alta, inmóvil, con ojos rojos que brillaban débilmente. Parpadeé y desapareció. A la mañana siguiente, me enteré de que David no había llegado a casa esa noche. Sus padres estaban preocupados, y aunque intenté convencerme de que solo estaba con algún amigo, algo dentro de mí sabía que no era así. Fui al terreno con otros amigos, esperando encontrarlo, pero no había rastro de él. Sin embargo, en el círculo de tierra negra había marcas nuevas. Parecían huellas, pero no eran humanas. Eran grandes, con garras, y rodeaban el área donde David había encontrado la madera tallada. Esa noche, los susurros volvieron, más fuertes y persistentes. Escuché mi nombre, seguido de risas apagadas y un llanto que parecía venir de todas partes. No pude dormir. Cuando el sol finalmente salió, decidí que debía hacer algo. Fui a ver a mi abuela, quien, aunque anciana, todavía tenía la mente clara. Le conté lo que había pasado, y su rostro se llenó de terror. Le advertí a tu padre que nunca te acercaras a ese lugar, dijo, tomando un rosario con manos temblorosas. Ese hombre hizo un pacto, Mateo. No con Dios, sino con algo que no pertenece a este mundo. Y ahora tú lo has despertado. Le pedí ayuda, pero lo único que hizo fue darme un frasco con agua bendita y un montón de oraciones. No regreses ahí, me dijo. No importa lo que veas o escuches, no vuelvas. Esa noche, las cosas se intensificaron. Mientras intentaba dormir, sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. No podía moverme ni gritar. Entonces lo vi. El curandero. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su boca se movía, pronunciando palabras que no entendía. Cuando finalmente pude moverme, él desapareció, pero el olor a azufre permaneció en la habitación. A la mañana siguiente, me enteré de que habían encontrado a David. Estaba en el terreno, tirado en el círculo de tierra negra. Su cuerpo no tenía heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Lo que más me perturbó fue lo que encontraron en su mano, el pedazo de madera tallada, ahora cubierto de algo que parecía sangre seca. El pueblo entró en pánico. Algunos sugirieron que el terreno debía ser bendecido, pero los sacerdotes se negaron a acercarse. Los animales que pasaban cerca del lugar morían sin razón aparente, y las pocas personas que se atrevían a mirar desde lejos hablaban de una figura alta que caminaba entre las sombras. Decidí que debía terminar con esto, aunque no sabía cómo. Regresé al terreno al anochecer, armado con el frasco de agua bendita y una vela. No sé qué esperaba lograr, pero sentí que debía intentarlo. Mientras caminaba hacia el círculo de tierra negra, escuché los susurros de nuevo, esta vez más claros. Te estábamos esperando. Encendí la vela y comencé a rociar el agua bendita, rezando las oraciones que mi abuela me había enseñado. Pero no sirvió de nada. El viento se levantó de repente, apagando la vela y llenando el aire con ese olor metálico y ácido. Entonces lo vi. Era el curandero, de pie en el centro del círculo. Su cuerpo parecía humano, pero estaba torcido, como si algo dentro de él estuviera mal. Sus ojos rojos brillaban intensamente y su sonrisa era antinatural, llena de dientes afilados. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Él levantó una mano y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. No sé cómo logré escapar. Lo siguiente que recuerdo es estar en la plaza del pueblo, con la gente mirándome como si fuera un loco. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Los susurros me persiguen donde quiera que vaya, y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos mirándome, esperando. Sé que algún día regresará por mí. Y cuando lo haga, no habrá escapatoria. El hombre sin rostro.
Mi nombre es Héctor, tengo 34 años, y durante mucho tiempo trabajé como velador en una antigua fábrica abandonada en Hidalgo. Cuando acepté el trabajo, me dijeron que era sencillo, pasar la noche vigilando que nadie entrara y asegurarme de que el lugar permaneciera intacto. El pago no era bueno, pero en ese entonces lo necesitaba, así que no hice preguntas. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La fábrica, construida a mediados del siglo XX, había cerrado décadas atrás, dejando tras de sí una estructura deteriorada y vacía. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, el techo goteaba y el eco de mis pasos llenaba el lugar con un sonido que parecía provenir de todas partes. Durante las primeras noches no ocurrió nada extraño, aunque el ambiente era opresivo. El silencio se sentía como un peso constante y a veces tenía la sensación de que alguien me observaba, pero me convencía de que solo era mi imaginación. Fue en mi tercera semana de trabajo cuando lo vi por primera vez. Era cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que el silencio se volvía insoportable y el frío se metía en los huesos. Estaba haciendo mi ronda habitual por los pasillos del segundo piso cuando noté algo en el extremo opuesto. Una figura alta, inmóvil, vestida con un traje oscuro y un sombrero. Al principio pensé que se trataba de un intruso, algún vagabundo que había encontrado refugio en la fábrica. Mi instinto fue encender la linterna y acercarme. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque mi voz apenas se escuchó en la vasta oscuridad. La figura no se movió. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo que me hizo detenerme en seco, no tenía rostro. Donde debería estar su cara, solo había una negrura profunda, como un abismo que parecía absorber la luz de mi linterna. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y por un momento no supe qué hacer. Luego, sin previo aviso, la figura giró y caminó hacia una de las puertas al final del pasillo. Al llegar, atravesó la pared como si no existiera. No pude dormir al día siguiente. Mi mente no dejaba de repasar lo que había visto. Pensé en renunciar, pero el orgullo me detuvo. Convencido de que mi cansancio estaba jugando con mi mente, decidí continuar trabajando. Sin embargo, esa no fue la última vez que lo vi. Las noches siguientes, la figura se apareció de nuevo, siempre alrededor de las 3 de la madrugada, siempre en el segundo piso. Al principio, se limitaba a caminar por los pasillos, como si estuviera inspeccionando el lugar. Luego, comenzó a acercarse. Una noche, mientras estaba en mi cabina de vigilancia revisando las cámaras, lo vi parado en la entrada principal. No había cámaras en el segundo piso, así que saber que estaba en la planta baja hizo que mi piel se erizara. Salí corriendo con mi linterna, pero cuando llegué, no había nadie. Los días se convirtieron en semanas, y mi miedo creció con cada turno. Intenté contarles a mis compañeros sobre el hombre sin rostro, pero se rieron de mí. Dijeron que eran cuentos de veladores aburridos, que solo necesitaba descansar. Solo uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Manuel, me creyó. Me tomó del brazo y, con una voz baja y temblorosa, me advirtió: ese no es un hombre. No lo sigas, Héctor. Solo obsérvalo, pero nunca intentes acercarte. Ignoré su advertencia, creyendo que era una exageración. Pero pronto me di cuenta de que tenía razón. Una noche, decidí enfrentarme a la figura. Estaba cansado de vivir con miedo y de sentirme acechado en mi propio lugar de trabajo. Cuando lo vi aparecer al final del pasillo, tomé valor y lo seguí. Mis pasos resonaban en el silencio, pero el hombre no volteaba. Caminaba lentamente, como si supiera que lo estaba siguiendo. Llegamos a una zona de la fábrica que nunca había explorado, una sala de máquinas abandonada. El lugar era inmenso, lleno de tuberías oxidadas y maquinaria cubierta de polvo. La figura se detuvo en el centro de la sala y, por un momento, pensé que había desaparecido. Pero entonces lo vi. Estaba de pie frente a una de las viejas calderas, con su cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Me acerqué un poco más, y fue entonces cuando sentí el aire cambiar. El ambiente se volvió pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Un zumbido llenó mis oídos, y el olor a hierro quemado invadió mis fosas nasales.
La figura giró lentamente y aunque seguía sin tener rostro, sentí que me estaba mirando directamente. Mi linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad era total. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Cuando finalmente encendí la linterna de nuevo, la figura ya no estaba, pero en el suelo donde había estado parado encontré algo que nunca olvidaré, una marca quemada, en forma de un círculo con símbolos que no reconocí. Salí corriendo de la sala de máquinas y no volví a entrar. Los días siguientes fueron un infierno. No solo continuaba viendo al hombre sin rostro, sino que comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Escuchaba pasos en el pasillo por las noches y objetos pequeños, como llaves y vasos, aparecían en lugares donde no los había dejado. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Al abrir los ojos, lo vi parado junto a mi cama. No sé cómo no grité. Cerré los ojos con fuerza y recé, aunque no soy una persona religiosa. Mi salud comenzó a deteriorarse. Apenas podía comer o dormir, y los pocos ratos de descanso que lograba estaban llenos de pesadillas. Una de ellas se repitió varias veces, estaba atrapado en la sala de máquinas, y el hombre sin rostro estaba frente a mí. Esta vez, su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas y de su torso emergían cientos de pequeñas manos que intentaban alcanzarme. Finalmente, no pude más. Renuncié al trabajo y me mudé con un primo en otro pueblo, lejos de la fábrica. Pero el hombre sin rostro no se quedó atrás. Lo veía en los reflejos de los espejos, en las ventanas por la noche y en las sombras de los rincones oscuros. Cada vez que cerraba los ojos, su figura estaba ahí, observándome. Hace unas semanas, recibí una llamada de don Manuel. Me dijo que otro velador había renunciado, diciendo que había visto al hombre del sombrero. Intenté advertirle, pero colgó antes de que pudiera hablar. Desde entonces, he perdido contacto con todos los que trabajaban en la fábrica. La última vez que pasé por ahí, las puertas estaban cerradas y las ventanas tapiadas. Parece que finalmente la abandonaron por completo. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. El hombre sin rostro sigue aquí, más cerca cada día. Siento su presencia detrás de mí mientras escribo esto. Si alguien lee este relato, tómelo como una advertencia. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que deberían quedarse en las sombras. Y si alguna vez te encuentras con un hombre alto, con sombrero y sin rostro, corre. Porque una vez que lo ves, nunca te deja ir. El campanario maldito. Mi nombre es Martín. Crecí en un pequeño pueblo en Morelos, un lugar tranquilo donde las leyendas locales eran casi una extensión de la vida cotidiana. Todos conocíamos las historias, las advertencias que los ancianos repetían con tono grave, y aunque la mayoría las ignorábamos como simples cuentos, había una en particular que siempre me heló la sangre, la leyenda del campanario. En el centro del pueblo había una iglesia antigua, construida en el siglo XVIII, con un campanario que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Nadie tocaba la campana. No porque estuviera en desuso, sino porque se decía que quien la hiciera sonar sin motivo vería algo que marcaría su vida para siempre. Los mayores hablaban de un hombre que apareció colgado de la cuerda años atrás, sus ojos abiertos y su rostro congelado en una expresión de terror. Desde entonces, la campana permanecía en silencio, cubierta de polvo y olvido. Recuerdo claramente la noche en que todo comenzó. Mi primo Ernesto, siempre escéptico y buscando demostrar que las leyendas eran puras tonterías, decidió desafiar la historia. Habíamos estado hablando de eso durante la tarde, mientras tomábamos unas cervezas en el patio de mi casa. Es solo un campanario viejo, dijo con una sonrisa burlona. Mañana, todos estarán hablando de cómo el valiente Ernesto rompió la maldición. Por más que traté de disuadirlo, Ernesto era terco como una mula. Esa misma noche, a eso de la medianoche, lo vi atravesar la plaza con una linterna en la mano y una botella en la otra. Aunque tenía miedo, no quería que fuera solo, así que lo seguí desde lejos, manteniéndome en la sombra de los árboles. Cuando llegó a la iglesia, forzó la puerta lateral que llevaba a las escaleras del campanario. Dudé en entrar,
pero mi curiosidad venció al miedo. Subí detrás de él, asegurándome de que no me viera. El interior del campanario era sofocante, como si el aire estuviera atrapado desde hacía siglos. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el olor a madera podrida se mezclaba con algo más, algo ácido que no podía identificar. La cuerda de la campana colgaba en el centro, gruesa y raída, como si fuera un miembro muerto esperando ser tocado. Ernesto subió con pasos decididos, riéndose entre dientes, mientras yo me escondía en la penumbra, observando desde las escaleras inferiores. Cuando llegó a la cima, levantó la botella y brindó hacia la noche. Luego, sin más, agarró la cuerda y tiró con todas sus fuerzas. El sonido de la campana rompió la quietud del pueblo como un grito. Era un tañido profundo y áspero, como si las entrañas mismas de la tierra hubieran sido rasgadas. El eco reverberó por los muros de la iglesia, pero algo en el sonido estaba mal. No era solo una campana, era un lamento, un grito humano escondido entre las notas metálicas. De repente, el aire en el campanario cambió. Era como si una presión invisible llenara el espacio, haciendo difícil respirar. Ernesto dejó caer la cuerda y dio un paso atrás, sus ojos clavados en algo que yo no podía ver desde mi posición. Traté de moverme, pero estaba paralizado. Mis piernas no respondían. La linterna de Ernesto cayó al suelo, apagándose al instante, y el lugar quedó envuelto en una oscuridad espesa. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido, como el de una soga tensándose bajo un peso. Luego, un sonido más leve, húmedo, como si algo se balanceara en el aire. Ernesto emitió un gemido bajo, casi un susurro, y de repente salió corriendo, tropezando en las escaleras mientras yo me apartaba para dejarlo pasar. No me atreví a mirar hacia arriba. Bajé tras él, el corazón golpeándome el pecho con cada paso. Cuando llegamos a la plaza, Ernesto no dijo una palabra. Estaba pálido, y sus manos temblaban tanto que dejó caer la botella que todavía llevaba. Intenté preguntarle qué había visto, pero sus ojos estaban vacíos, como si una parte de él hubiera quedado atrapada allá arriba. A partir de esa noche, todo cambió. Ernesto dejó de ser el mismo. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran incoherentes, llenas de murmullos y frases que no tenían sentido. Empezó a evitar salir de casa, y sus noches estaban plagadas de pesadillas. Lo escuché gritar varias veces desde su habitación, siempre la misma palabra, colgado. Yo, por mi parte, comencé a notar cosas extrañas. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía hostil. Las noches eran interminables, llenas de ruidos que no podía explicar, pasos en el techo, susurros detrás de las paredes, y un eco lejano que me recordaba el tañido de la campana. A veces, al cerrar los ojos, veía una figura en mi mente, un hombre suspendido en el aire, su rostro distorsionado por un dolor que no parecía humano. Unos días después, Ernesto desapareció. Su madre me llamó desesperada, diciendo que no lo encontraba por ninguna parte. Fui a buscarlo al pueblo, preguntando a todos los que conocía, pero nadie lo había visto. Finalmente, lo encontré en la iglesia, sentado en las escaleras del campanario. Sus ojos estaban vacíos, como si no pudiera verme, y murmuraba en voz baja. Me acerqué, tratando de calmarlo, pero entonces levantó la mirada y me susurró algo que nunca olvidaré: él está aquí. Me está esperando. No hubo forma de sacarlo de ahí. Llamamos a las autoridades, y cuando llegaron, Ernesto seguía diciendo lo mismo, una y otra vez. Lo llevaron a casa, pero esa misma noche se colgó de un árbol en el patio trasero. Desde entonces, su madre asegura que lo escucha caminar por la casa, pero yo no me atrevo a volver. Intenté seguir adelante, olvidar lo ocurrido, pero la sombra del campanario nunca me dejó. Una noche, semanas después de la muerte de Ernesto, soñé que estaba en la cima del campanario, sosteniendo la cuerda de la campana. Podía sentir su textura áspera bajo mis dedos, y el impulso de tirar de ella era irresistible. En mi sueño, la campana sonó, y al abrir los ojos, lo vi, el hombre colgado. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, y sus ojos, abiertos de par en par, me miraban con una intensidad que me heló el alma. Desperté gritando:
pero el eco de la campana seguía resonando en mi cabeza como si realmente hubiera sonado. Desde entonces, cada noche es una lucha. Lo veo en cada rincón oscuro, en cada sombra que se mueve. Sé que está esperando, igual que lo estaba para Ernesto. Escribo esto como advertencia, no solo para los que viven en mi pueblo, sino para cualquiera que encuentre esta historia. Si alguna vez se topan con una iglesia antigua, con un campanario olvidado, no se acerquen. No toquen la campana. Porque lo que está ahí arriba, sea lo que sea, no busca redención. Solo busca una nueva víctima. Y algún día, cuando mi resistencia ceda, sé que será mi turno. El eco del túnel. Mi nombre es Eduardo, tengo 32 años y crecí en un pequeño pueblo de Querétaro, rodeado de historias que los ancianos contaban para asustar a los niños o para mantenernos alejados de ciertos lugares. Pero había una que no era solo un cuento. Era algo que todos en el pueblo evitaban mencionar demasiado, como si hablar de ello pudiera invocar algo que preferían mantener en el olvido: el túnel. El túnel, construido a finales del siglo XIX, conectaba nuestro pueblo con otro cercano. Decían que había sido usado como paso de contrabando durante la Revolución y que muchos hombres murieron ahí, ya fuera en enfrentamientos o aplastados por los derrumbes que ocurrieron con frecuencia. Con los años, dejó de usarse y quedó en abandono, un lugar consumido por el tiempo y las leyendas. La más persistente era que el túnel tenía un eco extraño, uno que no solo repetía sonidos, sino que respondía con cosas que no habías dicho. Mis amigos y yo siempre habíamos sentido curiosidad, pero nunca nos atrevimos a entrar. Al menos, no hasta aquella tarde cuando mi hermano menor, Raúl, sugirió que fuéramos a explorar. Es solo un túnel, dijo, tratando de sonar valiente. Yo sabía que estaba tan asustado como yo, pero no quería admitirlo. Tal vez por orgullo, tal vez por el aburrimiento que trae la vida en un pueblo pequeño, acepté. Llegamos al túnel poco antes del anochecer. La entrada estaba parcialmente cubierta por maleza y la oscuridad en su interior era absoluta, como si la luz se extinguiera al cruzar el umbral. Un olor a humedad y a tierra vieja emanaba del lugar, acompañado de un silencio que parecía devorar cualquier sonido. Nos armamos con linternas y entramos. Los primeros metros no fueron tan aterradores como imaginé. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el suelo, aunque irregular, era fácil de caminar. Pero mientras avanzábamos, el aire se volvía más frío y la sensación de claustrofobia comenzaba a apoderarse de mí. No hablábamos mucho, solo el sonido de nuestros pasos llenaba el espacio y aún así se sentía como si hubiera algo más. Algo que nos seguía de cerca. Después de unos 15 minutos, escuché el primer eco. Al principio, pensé que era mi respiración, rebotando contra las paredes del túnel, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Era algo más, algo que no estaba sincronizado con mis pasos ni mi aliento. Era como si alguien más estuviera caminando a nuestro lado, imitando nuestros movimientos, pero con un ligero retraso. No le dije nada a Raúl, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un punto donde el túnel se bifurcaba. Había dos caminos, uno que descendía ligeramente y otro que se mantenía recto. Decidimos tomar el que bajaba, pensando que probablemente llevaría a alguna cámara o sala más interesante. Fue ahí donde todo comenzó a ir mal. Mientras bajábamos, escuché algo. Era un susurro, tan bajo que al principio pensé que venía de Raúl. Me detuve y le pregunté si había dicho algo, pero él negó con la cabeza. Entonces, lo escuché de nuevo. Esta vez, era claro, mi nombre. Eduardo se deslizó por el aire, apagado pero nítido, como si alguien estuviera hablándome directamente al oído. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apunté mi linterna hacia el lugar de donde creía que provenía, pero no había nada. Raúl también lo escuchó, porque su rostro se había puesto pálido. Debe ser el eco, dijo, tratando de sonar tranquilo. Pero ambos sabíamos que no lo era. Los ecos repiten lo que dices. Esto era algo completamente diferente. Aceleramos el paso, queriendo llegar al final del túnel,
aunque en ese momento no sabía qué esperábamos encontrar. El aire se hacía más pesado y el suelo parecía moverse bajo nuestros pies. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca podré olvidar. Sentí una mano. No un viento, no una sensación, una mano fría y firme que me agarró el brazo. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna, pero no había nadie detrás de mí. Raúl me miró, asustado, y justo cuando iba a decir algo, lo vi caer al suelo, como si algo lo hubiera empujado. Corrió hacia mí, temblando, y me dijo que sentía que alguien le había dado un empujón. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Era un lamento, largo y desgarrador, que venía desde el fondo del túnel. No era humano. Era profundo, gutural, como si la misma tierra estuviera gritando. Sin pensarlo dos veces, empezamos a correr de regreso, pero el túnel parecía alargarse interminablemente. La entrada, que antes estaba a pocos minutos de distancia, ahora parecía un punto inalcanzable en la distancia. Mientras corríamos, las luces de nuestras linternas parpadearon y finalmente se apagaron, dejándonos en la más completa oscuridad. El eco de nuestras pisadas se mezclaba con otros sonidos, pasos que no eran nuestros, risas débiles y más susurros. Sentí que algo rozaba mi pierna, pero no me detuve. No podía detenerme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos la luz de la entrada. Salimos tambaleándonos, jadeando, y cuando me di la vuelta, juro que vi algo en la penumbra. Una figura alta, casi translúcida, nos observaba desde el interior del túnel. No pude distinguir su rostro, pero sus ojos eran negros, vacíos, y estaban fijos en nosotros. Regresamos a casa en silencio, sin decir una palabra sobre lo que habíamos experimentado. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, escuchaba mi nombre y sentía la presión de esa mano en mi brazo. Los días siguientes, Raúl comenzó a cambiar. Estaba retraído, ausente, y decía que no podía dejar de escuchar el lamento. Intenté convencerlo de que fuéramos a hablar con alguien, pero él se negó. «Es demasiado tarde», me dijo una noche. Al día siguiente, lo encontraron en su habitación, con un rosario apretado en la mano y los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. Nunca supimos qué ocurrió exactamente. Yo tampoco salí ileso. Desde aquella noche, el túnel no me ha dejado en paz. A veces, cuando estoy solo, escucho los mismos susurros. He cambiado de casa, incluso de estado, pero no importa dónde vaya, ellos me siguen. El eco sigue ahí, llamándome por mi nombre, como si el túnel hubiera dejado una marca en mi alma. Escribo esto con la esperanza de advertir a cualquiera que lea mi historia, si alguna vez encuentran un túnel antiguo, oscuro, lleno de historias olvidadas, no entren. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunos ecos nunca deben ser escuchados. El túnel de Querétaro sigue allí, esperando a su próxima víctima. Y si escuchas tu nombre en el viento, no respondas. Podría ser lo último que hagas. El convento maldito. Mi nombre es Jaime y tengo 26 años. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver aquella figura espectral entre las sombras del convento en la Sierra de Puebla. Lo que experimenté esa noche me ha quitado el sueño desde entonces. No es fácil escribir esto, pero siento que debo contar la historia. Quizá como una advertencia, o tal vez porque todavía busco respuestas. Todo comenzó como un simple plan de amigos para salir de la rutina. Habíamos escuchado rumores de un viejo convento en ruinas escondido en las montañas, un lugar que los lugareños evitaban. Decían que estaba maldito, pero para nosotros, jóvenes y escépticos, eso no era más que un aliciente. Éramos 5, David, el líder del grupo y siempre ansioso por explorar lo prohibido, Samuel, su primo, que nunca se quedaba atrás, Laura, que grababa todo para su canal de videos, y Andrea, que, aunque era la más supersticiosa, no quería quedarse fuera de la aventura. Llegamos al pueblo al atardecer. Los ancianos nos miraron con ojos llenos de desconfianza cuando preguntamos por el camino al convento. Algunos nos ignoraron por completo, pero una mujer de rostro arrugado se nos acercó.
Su advertencia todavía resuena en mi mente: no crucen el umbral después de que caiga el sol. Lo que mora ahí no perdona, pero no le hicimos caso. Nos aventuramos en la sierra con las últimas luces del día. El camino era angosto, bordeado de árboles cuyas ramas parecían formar garras que rasgaban el cielo. Cuando finalmente llegamos al convento, la noche ya había caído y la luna llena proyectaba sombras inquietantes sobre los muros derruidos. La estructura era imponente, a pesar de estar en ruinas. Grandes arcos de piedra se alzaban como espectros de un pasado glorioso, y las paredes estaban cubiertas de musgo y grietas. La puerta principal estaba a medio caer, colgando de sus bisagras oxidadas. Entramos con linternas en mano, aunque la sensación de que no estábamos solos me invadió desde el primer momento. El aire en el interior era pesado, cargado de un olor a humedad y algo más, algo metálico, como sangre vieja. Los pasillos eran estrechos y parecían interminables, cubiertos de inscripciones en latín que el tiempo había desvanecido. De vez en cuando, nuestras linternas iluminaban cruces rotas y altares saqueados, pero lo más inquietante eran las sombras que parecían moverse en el límite de nuestra visión. Pensé que era mi mente jugando trucos, hasta que Andrea mencionó que sentía que alguien nos observaba. En uno de los pasillos, David encontró una escalera que descendía al sótano. Contra toda lógica, decidimos bajar. Los escalones eran resbaladizos, y el eco de nuestros pasos resonaba como si algo invisible nos siguiera. Al llegar al fondo, encontramos una especie de capilla subterránea. En el centro había un altar de piedra, y sobre él, una figura tallada que parecía un monje encapuchado. Pero lo que más nos perturbó fue que los ojos de la figura parecían seguirnos, sin importar dónde estuviéramos. Fue entonces cuando Samuel comenzó a actuar extraño. Se quedó parado frente al altar, inmóvil, murmurando algo en voz baja. Nos acercamos para ver si estaba bien, pero lo que dijo nos dejó helados: vidit mala anima mea. No teníamos idea de lo que significaba, pero su tono no era el suyo. Era como si otra voz hablara a través de él. Intentamos sacarlo de ahí, pero cuando lo tocamos, gritó y se desplomó al suelo, como si algo invisible lo hubiera golpeado. Laura empezó a grabar, convencida de que todo era una broma elaborada, pero en la pantalla de su cámara vimos algo que no estaba allí a simple vista: una figura alta y oscura, con un hábito monástico, parada detrás del altar. Sus manos eran delgadas, casi huesudas, y su capucha cubría completamente su rostro. Laura dejó caer la cámara al suelo, y en ese momento escuchamos un susurro que no provenía de ninguno de nosotros. Era una oración en un latín gutural que parecía llenar todo el espacio. Salimos corriendo de la capilla, subiendo las escaleras tan rápido como pudimos, pero la sensación de que algo nos seguía no nos abandonó. Llegamos al patio central, donde una gran cruz de madera caía en pedazos. David intentó calmarse, diciendo que debíamos encontrar la salida, pero el sonido de pasos pesados se acercaba desde el pasillo por donde habíamos venido. Todos volteamos, esperando ver a alguien, pero solo estaba la oscuridad. «Ahí está», gritó Andrea, señalando hacia una de las ventanas del segundo piso. Lo vimos, el monje, de pie, mirándonos fijamente. Pero algo en su postura era antinatural, como si flotara. No sé si fue el miedo o la desesperación, pero comenzamos a correr sin mirar atrás. Los pasillos parecían interminables y las sombras en las paredes se alargaban como si intentaran alcanzarnos. Cuando finalmente salimos del convento, el aire fresco de la montaña no trajo alivio. Seguimos corriendo hasta llegar al coche, pero algo no estaba bien. Samuel se quedó inmóvil, mirando hacia el convento, y murmuró: «No nos dejará ir». Intentamos meterlo al coche a la fuerza, pero era como si algo lo sujetara. Finalmente logramos arrancar y nos alejamos de ese lugar maldito, pero el horror no terminó ahí. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes en mi ventana. Vivía en un segundo piso, y al asomarme, vi una sombra encapuchada en el jardín. Creí que estaba soñando, pero los mismos golpes se repitieron noche tras noche durante semanas. David, el más escéptico, fue el primero en sufrir las consecuencias. Comenzó a tener pesadillas en las que el monje se le aparecía, susurrándole palabras que no podía entender. Una mañana, lo encontraron muerto en su habitación.
El médico dijo que fue un paro cardíaco, pero su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Samuel fue el siguiente. Se volvió completamente paranoico, diciendo que podía escuchar al monje en cada rincón de su casa. Terminó quitándose la vida, dejando una nota escrita en latín. Nadie pudo traducirla. Laura desapareció. Su familia dice que simplemente salió una noche y nunca regresó. La cámara en la que había grabado todo también se perdió. Andrea y yo somos los únicos que quedamos, pero ambos sabemos que no estamos a salvo. Ella me confesó que también ha visto al monje, siempre al borde de su visión, siempre mirándola. Yo lo siento en mis sueños, donde las oraciones en latín resuenan como un eco interminable. Escribo esto como advertencia. No sé cuánto tiempo me queda antes de que sea mi turno. Si alguna vez encuentran este relato, por favor, no intenten buscar ese lugar. Lo que mora en ese convento no pertenece a este mundo. Y si escuchan un susurro en latín, corran.